Hola a todos, ¿cómo están? Soy Esteban Briones, sean bienvenidos a un nuevo video de esta serie sobre los pasos de Cristo. Hemos venido hablando los últimos 5 videos de la serie sobre el Cristo crucificado. Y ahora vamos a entrar a hablar acerca del Cristo resucitado. Cristo no se quedó en la tumba, Cristo no se quedó en la muerte, Cristo resucitó de entre los muertos con poder. Y hoy vamos a hablar sobre qué ocurrió después de la cruz. Muchas personas, todo lo que conocen acerca de Cristo llega hasta la cruz. Ven las películas sobre Jesús, pero prácticamente todas llegan hasta la crucifixión porque el hombre natural no puede percibir la resurrección de Cristo y no puede percibir las cosas del Espíritu. Entonces se quedan como el centurión mirando a la cruz, pensando aquí había un hombre justo que padeció una muerte injusta. Sin embargo, nosotros sabemos que era parte del propósito eterno de Dios. Sabemos que en esa cruz Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte por medio de su muerte. Sabemos que en esa cruz Cristo despojó a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás fue desarmado, derrotado, derribado y destruido legalmente en esa cruz. Sin embargo, hoy vamos a hablar qué ocurrió después de la cruz, qué ocurrió luego de que Cristo dijo consumado es y entregó el Espíritu. Dice la palabra que en ese momento Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Eso lo vemos en Efesios 4:9. Dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Además, Cristo en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:9 dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Además predicó el evangelio a los muertos, dice Primera de Pedro 4:6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Dice Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, cuando Cristo murió en esa cruz, Él entregó el Espíritu y Él descendió a las partes más bajas de la tierra, hasta los infiernos. Le predicó a los espíritus encarcelados, le predicó a los muertos, le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. Y Él, que es la resurrección y la vida, Él que es la resurrección, con su resurrección invadió ese cuerpo y lo levantó de entre los muertos con poder, porque la muerte no lo pudo retener, porque Él es la resurrección y la vida. De manera que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Eso es el Evangelio. El Evangelio consiste en la resurrección de Cristo de entre los muertos. Dice la palabra en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La expresión el Espíritu Eterno se usa una sola vez en las Escrituras y es en este pasaje. Quiero que notes de que dice que Cristo se ofreció en esa cruz mediante el Espíritu Eterno. El Espíritu Santo es el Espíritu Eterno, puesto que Él no tiene principio ni fin. En otras palabras, la muerte de Cristo le puso fin a todas las cosas, menos al Espíritu Eterno. Dado que todas las cosas fueron creadas en Cristo, cuando Cristo pasó por la muerte, todas las cosas fueron terminadas en Cristo. Sin embargo, el Espíritu Eterno no puede morir, porque Él es eterno. Entonces, todas las cosas pasaron por la muerte y fueron terminadas, pero el Espíritu Eterno no puede morir, porque es eterno. De manera que cuando Cristo pasó por la muerte, todas las cosas creadas pasaron por la muerte, fueron terminadas, pero el Espíritu Eterno pasó por la muerte
y permanece porque es eterno. De manera que como Cristo se ofreció mediante el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, la muerte no lo pudo retener y Él se levantó de entre los muertos con poder. La resurrección es la vida que fue probada aún por la muerte. La resurrección de Cristo fue realizada por el Espíritu Eterno, aquel a quien la muerte no puede darle fin. Cristo resucitó de entre los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. La resurrección de Cristo es el evento más poderoso en toda la historia del universo. La resurrección de Cristo es el hecho más real en todo lo creado. La resurrección de Cristo es más real que yo mismo. Cristo resucitó de entre los muertos. Él es la realidad, Él es la resurrección, Él es la vida. Su resurrección es el poder más grande en todo lo que existe. Por eso dice la palabra que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, el poder de su resurrección, ese poder es el poder más grande que existe en todo lo creado. La resurrección de Cristo es la centralidad del mensaje del Evangelio. Siempre que los apóstoles predicaron el Evangelio, hablaron de la resurrección. Sin resurrección no hay Evangelio. Los apóstoles, siempre que hablaban de la cruz, decían, Cristo murió, pero resucitó. Fue crucificado, pero se levantó al tercer día. Y me gustaría que leyésemos algunos pasajes, en particular la predicación de Pedro el día de Pentecostés y la predicación de Pedro en la casa de Cornelio, donde podemos ver cómo los apóstoles hablaban acerca del mensaje del Evangelio de Cristo y de los pasos de Cristo. Hechos 2, del 22 al 32, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, que lo que vemos aquí, el Cristo encarnado, haciendo milagros. Versículo siguiente, el 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Pedro comenzó hablando de Cristo encarnado, luego dice, pero fue a la cruz, fue crucificado, murió en la cruz. Sin embargo, en el versículo siguiente dice Pedro, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y saltamos al versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces Pedro les presenta a Cristo encarnado. Les dice, ese Jesús que ustedes vieron haciendo milagros, todos lo vimos, ese Jesús fue a la cruz. Y ese Jesús que fue crucificado, que ustedes lo vieron crucificado, Dios lo levantó de entre los muertos. Ese es el mensaje del Evangelio. La resurrección de Cristo es la gran buena noticia del Evangelio. Quiero que veamos ahora la predicación de Pedro en casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Dice del versículo 39 al 40, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Entonces podemos notar aquí cómo Pedro pasa por los distintos pasos de Cristo. Pedro dice, somos todos testigos de lo que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén. O sea, habla de todo lo que Cristo hizo cuando estaba encarnado en su cuerpo de carne. Luego dice, a quien mataron colgándole de un madero, el Cristo crucificado. Y luego dice, pero a este Dios levantó al tercer día e hizo que se nos manifestase. Los apóstoles siempre vinieron a la resurrección de Cristo, siempre predicaron de la resurrección de Cristo, nunca predicaron de otra cosa. ¿Por qué? Porque la resurrección es la esencia y el contenido del Evangelio. El Evangelio del reino consiste en que Cristo resucitó de entre los muertos con poder. Cristo resucitó. Esta es la verdad del Evangelio.
Sin resurrección no hay evangelio. Pablo plantea esto en Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces Pablo dice, si Cristo no resucitó, no hay evangelio, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, porque toda la esperanza del evangelio y todo el contenido del evangelio radica en que Cristo resucitó, porque si Cristo resucitó de entre los muertos, fue levantado por el Padre, entonces ahora ese Cristo se impartió en nosotros y nos impartió su vida de resurrección, nos vivificó por el Espíritu, así como por un hombre Adán entró la muerte, también por un hombre Cristo Jesús, todos somos vivificados en Él, hemos recibido su vida, hemos recibido su Espíritu de resurrección, el poder de su resurrección actúa poderosamente en nosotros. Nos fue encomendado el Evangelio de la resurrección. La buena noticia del Evangelio consiste en la resurrección. Todo el Evangelio se trata de que Cristo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la centralidad del Evangelio. Es el hecho más poderoso, es el hecho más real en toda la historia de todo lo creado. Cristo resucitó de entre los muertos y yo soy un testigo de su resurrección. Me gustaría terminar este video compartiéndote una cita del evangelista T.L. Osborne acerca de la resurrección. Y dice lo siguiente: Jesucristo es el único maestro y líder espiritual que ha resucitado entre los muertos para confirmar sus nobles enseñanzas. Jesucristo es el único maestro y líder espiritual que hace señales, milagros y maravillas para dar prueba de sus palabras poderosas. Los fundadores de las religiones antiguas están muertos. No pueden confirmar sus enseñanzas desde sus tumbas. Jesucristo es el único maestro y líder espiritual que está vivo en el presente. Dios lo levantó de entre los muertos y está vivo ahora. Los otros fundadores religiosos, no importa su nobleza, pertenecen al pasado, han estado muertos por siglos. Jesús está vivo ahora. Jesucristo es el único maestro y líder espiritual que imparte y comparte su vida divina ahora con sus seguidores. Los fundadores de las religiones que están muertos no pueden compartir la vida que ellos mismos no tienen. Jesucristo está vivo y yo tengo su vida y comparto su vida. Todas las religiones del mundo están preocupadas con el pasado. El divino Hijo de Dios está vivo en el presente. Su vida nueva de milagros está disponible ahora. Estas palabras no pueden ser dichas por ningún otro líder espiritual de ninguna religión, de ninguna nación en todo el mundo. Este era el mensaje de la iglesia primitiva. Ese es mi mensaje al mundo. Yo no tengo una religión muerta. Jesucristo resucitó de entre los muertos y yo soy un testigo de su resurrección. Aleluya. Así que hasta aquí ha llegado el video de hoy y el próximo video vamos a hablar precisamente sobre esto último, sobre ser testigos de la resurrección de Cristo en nuestra generación. Así que no te pierdas el próximo capítulo. Un abrazo.